Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Minería en Positivo. Estamos en vivo por Canal 4 de Express Telecomunicaciones, también por FM Express 105.3 y luego vamos a estar con el programa también en diferido en FM del Solar 107.3 y además también en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube como siempre. Mi nombre es Agustín Gómez Augier y vamos a estar durante una hora aproximadamente adentrándonos en el mundo de la minería. Y lo hacemos de la mano de mi compañero de conducción, José de Castro Alem. José, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes a toda la audiencia. Y gracias por todas las preguntas, como digo siempre, y por mantenernos incentivados en tratar de traer mensajes y cosas, digamos, nuevas sobre la minería. Claro que sí. Y también conversar sobre aquellas cosas que son fundamentales en la minería, ¿no? Sí, y es amplísimo, bueno. No se nos agotan los temas, no repetimos, nunca. Porque es tan amplio todo lo que implica la minería que tratamos de cubrir todos los aspectos posibles. Así es. Bueno, como tratamos de hacer en el programa, hablamos sobre temas fundamentales y hablamos sobre temas coyunturales. Por ejemplo, los coyunturales, hubieron reuniones del CEPAL hoy en Salta, hablando sobre el tema de los recursos minerales, cosas y discusiones y conversaciones y presentaciones bastante interesantes. También hubo una reunión muy importante en la Cámara de Diputados de la Nación, referida al tema de incentivar la minería en las provincias. Hay una presencia bastante proactiva, diría yo, de las nuevas provincias que se están sumando a la idea de la minería, sobre todo en Mendoza. Sí, que lo tuvimos a gente de la Cámara de Proveedores de Malargüe, ¿no? Y nos contaba el auge renovado que tiene la minería en esa zona. Hay un entusiasmo tremendo en Mendoza, hay un entusiasmo bastante renovado también en Río Negro. Creo que les comenté, viniendo del PDC, tanto como fue el litio y lo es el cobre, hay un movimiento, yo diría, internacional con respecto a revisar lo que significa la energía nuclear y por lo tanto el uranio. Es bastante importante. ¿Hay uranio en Argentina? Sí, somos un país con vastos recursos de uranio que no necesariamente se exploraron en la forma adecuada y que han tenido varios aspectos de discusión previos. Es extraño que en un país donde podemos generar sobre todo energía nuclear, tenemos reactores propios. No, y además tope de gama Argentina en materia de energía nuclear, ¿no? Exportamos reactores nucleares. Australia, por ejemplo, sí, y el Instituto Balseiro en Bariloche, que tiene obviamente una fama internacional muy bien ganada, por cierto, ¿no? Sí, existe también un instituto que se llama INVAP, que trabajó mucho en el tema de desarrollo de industria nuclear, pero lamentablemente todo lo que es el combustible nuclear se importa. Claro. Es bastante pudiéndolo extraño producir, como decimos. Así es. Bueno, pero el uranio es uno más de todos los minerales que existen. O sea, tenemos toda la tabla periódica para nosotros los químicos, tenemos todos los minerales y como decimos, muchas veces nos quedamos pegados en algunos temas, en especial litio, que sea cobre, oro, plata, pero existe toda la tabla periódica y todas las potencialidades, no solo en la puna, existe en toda región, en todo lugar. Y la minería, creo que, bueno, me invitaron para el centro de convenciones el 10 de abril para hacer una presentación sobre la transición energética, y tuve también una presentación para una empresa alemana el día lunes. Y comentaba de que uno de los grandes temas que se hablan hoy en día es que para los próximos 30 años se necesita más o casi la misma cantidad de minerales que la que produjimos durante los últimos 70.000 años en nuestra historia humana. Enorme, sí que pensamos en la transición energética y en el cambio de paradigma en el cual se supone que deberíamos estar todo embarcado, que no es tan claro tampoco, ¿no? Así que, pero bueno, la minería sin lugar a dudas estuvo siempre y va a seguir estando. Seguro que sí. Quien no está más es Alberto Castillo, al frente de REMSA. Hubo cambios en recursos energéticos y mineros de Salta y bueno, lo sucede quien lo secundaba, en definitiva, ¿no? Así es, Javier Montero asumió como nuevo presidente de REMSA. Lo invitamos a Javier, así que seguramente vendrá en algunos días. Tiene que acomodar la gestión. La agenda también, claro, me imagino. Pero sí, es importante y me parece muy bien el movimiento, porque en definitiva Alberto se está postulando para un cargo público, digamos. Así que está muy bien y es parte, digamos, de la evolución.
Está perfecto, bueno, lo hemos invitado, estaba de viaje, tenía una serie de reuniones al volver, pero comprometió su presencia, por supuesto, en nuestro programa, y además en REMSA también es uno de nuestros auspiciantes, así que queremos conocer a fondo cómo va a conducirla, ¿no? Porque, como decís vos, con todo lo que se viene en materia también de minería, seguramente en REMSA va a tener un papel principal, como lo viene haciendo. Sí, se vienen cosas y hay desafíos que son interesantes, importantes, el tema de todo lo que son los pagos de cánones hoy en día, que es una discusión que el sector está trayendo, digamos, a la palestra, el tema de todo lo que son las empresas de exploración, el comienzo de la producción de algunas etapas, el tema de reajustar las expectativas con respecto, por ejemplo, a la mano de obra, los proveedores locales. O sea, hay muchos desafíos, como siempre lo tiene la minería, ¿no? Antes de presentar a los invitados, José, te pido tu opinión y que me contés también acerca de cuáles son las sensaciones en el sector de la minería respecto de esto que ha sucedido en las últimas semanas en la Quebrada del Toro, principalmente con aludes, con inundaciones que han dejado intransitables grandes tramos de la Ruta 51. Y de hecho, ayer en la Cámara de Diputados, martes, en sesión ordinaria, sacó un proyecto para declarar la emergencia y poder derivar algunos recursos para poder, desde lo que puede hacer la provincia, porque estamos hablando de una ruta nacional, dejar en condiciones. La minería la transita a diario y los proveedores también. Contanos, si has podido palpar cuál es el ánimo. Sí, por supuesto. Para el sector siempre se habla que la infraestructura es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Y principalmente en el tema logístico. Hoy vamos a hablar con un especialista también que te he invitado. Respecto a eso, capaz que también puede comentar algo, así podemos en definitiva conversar un poco al respecto. Y sí, es un tema desafiante, es un tema que hay que trabajarlo, pero creo que todos juntos conseguiremos alguna mejora. El tema es trabajar proactivamente y no siempre reactivamente, ¿no? Eso es lo más interesante. Tal cual. Bueno, vamos a presentar a continuación a las empresas e instituciones que nos están acompañando y que gracias a ellos podemos estar todas las semanas llegando a ustedes con Minería en Positivo. Son los siguientes. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos apoyan, a los que se van sumando. Ya han comprometido también para el próximo programa algunas empresas que van a estar acompañándonos, y a ustedes por seguirnos todas las semanas. Recuerden que pueden contactarse a través de las vías de comunicación que van apareciendo en pantalla en el transcurso del programa, y por supuesto también a través de nuestras redes sociales. Bueno, José, vamos a presentar a nuestros invitados y pasamos a charlar con ellos. Así es, tenemos dos invitados de lujo que nos van a comentar sobre diferentes aspectos. Otra vez vamos sobre los mineros proveedores, como decimos nosotros. Sí. Entonces, bienvenido Rodrigo, bienvenido Lizardo. Tenemos a ambos acá presentes, se pueden presentar y en dónde trabaja cada uno para que cuenten específicamente qué es lo que está haciendo. Rodrigo. Bueno, muchas gracias José, Agustín, por esta ocasión, por invitarnos. Les comento, yo pertenezco al laboratorio Analytics NOA, somos un laboratorio ambiental radicado acá en la ciudad de Salta. Hace un poco más de 2 años que tenemos las puertas abiertas al público, y nuestro portfolio es muy amplio. Abarcamos muchas matrices ambientales: agua, efluentes, salmuera, suelo. Hacemos también aire, ruido, y ahora hace un poco más de 1 año hemos incorporado lo que es alimentos por ejemplo, para los catering mineros. Hacemos control bromatológico, control de superficies. Es bastante amplio lo que hoy en día podemos ofrecer al sector industrial, más que, o sea, no solamente minero. Claro. En sí nuestros servicios son transversales a toda la actividad humana, ¿sí? Porque vamos desde, qué sé yo, desde una pequeña institución
que para una habilitación municipal le piden un análisis, hasta empresas grandes, las empresas mineras principalmente, que para eso fue orientado y creado el laboratorio. Ya vamos a ir profundizando, José, por supuesto, en cada una de las actividades que se llevan adelante, pero también lo presentamos a Lizardo, quien conocemos desde hace tiempo también, y que nos va a detallar a qué se dedica, ¿no? ¿Qué hace Lizardo? Bienvenido. Gracias, Agustín, gracias, José, por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Y bueno, yo estoy representando a Nortraders Argentina, una empresa que nació acá en Salta. Nos dedicamos a lo que es comercio exterior, a la importación, exportación, logística, y la verdad que muy contento de, como proveedor minero, que es nuestra actividad principal, no es la única, porque también brindamos servicios a otras industrias. Sin embargo, tenemos el gen minero. El gen minero es el que nos motiva y que ha hecho que también vayamos creciendo, no solamente en Salta, sino también en las otras provincias del NOA, en Jujuy, en Catamarca, también en Paraguay y el norte de Chile, donde también estamos trabajando. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá con ustedes. Fíjense que ambos tocan un tema bastante interesante que siempre lo enfatizamos. Decimos que la minería genera valor, pero ese valor no es exclusivo para la minería, sino que es una industria que genera valor y que a partir de ahí se puede ampliar a otras regiones geográficas o a otras industrias. Entonces, si ustedes ambos, que nacen a la vera de la minería, pueden ver los otros sectores industriales también con un potencial. En el caso particular de lo que es un laboratorio de control de calidad de ambiente, mira, medio ambiente justamente, medio ambiente, que uno piensa, viste, que es recontra importante en el tema minero, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, a ver, es quizás lo más frágil en el tema minero, porque los controles que tiene la minería en cuanto a lo que es medio ambiente es muy estricto. Entonces, bueno, nosotros jugamos un rol, no te diré fundamental, pero sí muy importante en poder decirles a las empresas cómo se está desarrollando su actividad. Entonces, lo que nuestros servicios vienen a ayudarlos si quizás están teniendo algún problema o alguna incontingencia, bueno, poder darles un aviso, decir, bueno, por acá algo tienen que hacer. Esa es la función que tiene el laboratorio ambiental, de poder brindarles una asistencia, una ayuda a los... Creo que para la gente en general sería interesante entender qué es lo que analizan ustedes, qué es lo que ven, y cada qué periodicidad, porque no es común toda la industria que esté constantemente viendo qué es lo que pasa con el agua, con los efluentes. Por ejemplo, en minería, nosotros estamos trabajando ahora con distintas empresas mineras y ellos tienen un control semanal de los efluentes. ¿Sí? Todas las semanas recibimos muestras de distintos puntos o de distintas plantas y hacemos el control para que vayan sabiendo cómo está evolucionando esa planta o qué es lo que está llegando a la planta o qué es lo que está saliendo de la planta. Porque ellos están regidos por, acá en Salta, por ejemplo, la resolución 11, que les fija en cuanto a los efluentes qué es lo que pueden volcar y qué no. Entonces ese control es el que nosotros les hacemos y los vamos orientando en decirle, bueno, por decirte un parámetro, el nitrógeno te dio muy alto, y bueno, ahí tendrán que ver los técnicos y los ingenieros a ver cómo van revirtiendo eso para futuros controles, porque bueno, al fin y al cabo ese es el líquido que después del proceso o del mismo uso que se le da en los sanitarios, ellos tienen que hacer un tratamiento o volcarlo al medio ambiente. Entonces, bueno, tienen que saber que están dentro de la legislación que los controla. Claro. Nos comentabas fuera de aire que hace unos 4 o 5 años aproximadamente comenzaron con la idea del laboratorio. ¿Cómo surge? ¿Existían antecedentes de laboratorios especializados en estas cuestiones de análisis de los efluentes, el agua, el suelo minero? ¿O se fue dando a medida que la minería también se fue incrementando su actividad en la provincia? Habían algunos laboratorios, principalmente de afuera de la provincia. Ese es como proveedor minero,
es un tema, tenemos mucha competencia de laboratorios externos. Acá sí habían, pero bueno, siempre está que el de afuera tiene mejor prestigio que uno interno. Entonces, bueno, nosotros post pandemia dijimos a ver qué se podía hacer. Este es un laboratorio creado por 3 bioquímicas que en la época de la pandemia trabajaron mucho con la minería, y después de eso dijeron, bueno, algo más tenemos que hacer que sirva para darle servicio a la minería. Y ahí surge la idea de este laboratorio y empezamos, bueno, se empezó a armar, a proyectar hace ya 4 años, en el 2020-2021, y pudimos armar todo muy a pulmón porque bueno, tener los equipos que requiere este tipo de laboratorio es muy difícil. Con el tema de importaciones en Argentina, si bien ahora está un poquito más flexibilizado, en post pandemia era imposible. Entonces vos comprabas un equipo y tenías que esperar mínimo 6 meses para que te llegue. Entonces pudimos recién abrir las puertas en julio-agosto del 2022. Y desde ahí venimos trabajando, venimos invirtiendo, se viene capacitando al personal. Se está haciendo una fuerte inversión ahora también en lo que son equipamientos, porque esto es algo que nunca para. O sea, vos querés hacer un parámetro más y tenés que pensar en comprar un equipo. Bueno, José como químico lo sabe mejor que nadie. Bueno, te lleva mucho tiempo, mucha inversión. El conseguir un reactivo, un patrón, también te demanda, qué sé yo, 90, 120 días, porque no lo tenés en el país, claro. Lo tienen que pedir a fábrica. Para mis colegas que me están escuchando, hacer nitrógeno gel es complicadísimo. Sí. Es difícil que todo interprete cómo se hace nitrógeno gel. Tenemos el digestor para hacer el nitrógeno gel. Pero bueno, sí, vos viste que es conseguir un reactivo nomás acá hoy en día en Argentina es muy difícil, porque muchos no lo tienen en stock. La verdad que de todos los proveedores que consultamos, la gran mayoría no tienen las cosas en stock, entonces tenés que esperar que lo pidan a fábrica. La importación demora 90 días, 120 días. Un reactivo estuvimos esperándolo 2 años. 2 años. 2 años. Desde que lo encargamos hasta que nos llegó, le hicimos un festejo, torta, velita, todo, porque cumplió 2 años, ya caminaba. Sí, por su cuenta. No, una cosa que parece mentira, pero no. Lamentablemente, esto de invertir así, aparte es toda inversión privada, a pulmón, y tenés que estar remándola porque te cuesta bastante. Gracias a Dios, hoy en día, bueno, ya estamos viendo los frutos de eso, pero bueno, fue muy paso a paso. Está muy bien. Bueno, hablando de importaciones, tenemos un experto acá al lado. Mira, ahí Lizardo puede decir. Lizardo, ¿cómo están hoy en día las importaciones comparado con hace 2 o 3 años? Bueno, ¿qué opinas? Escuchaba el caso de acá de mi colega y afortunadamente el panorama ha cambiado en cuanto a tener muchas más facilidades que años anteriores. Aún así todavía quedan algunas restricciones, como por ejemplo que uno tiene que no puede pagar de contado o hacer un pago anticipado, sino tiene que hacer un pago a posterior al arribo y nacionalización de la mercadería. Esa es una de las restricciones que todavía se mantiene, una restricción cambiaria por que todavía está vigente el cepo. Exacto. Entonces se han quitado otras barreras y eso ha permitido que uno pueda importar mucho más ágilmente. Y la verdad que nuestra economía, cualquier economía del mundo, sin tener acceso a productos importados, se va cerrando y se va deteriorando, porque uno piensa en importaciones y hay muchos insumos básicos en la economía que se necesitan, sin hablar cuestiones ya, por ejemplo, temas de salud, equipamientos de alta tecnología que necesitan insumos, como hablaba recién, en un laboratorio, reactivos. Entonces
afortunadamente la situación va cambiando y bueno, esperamos que pronto se tienda a normalizar, es decir, a tener condiciones como tienen países que son mucho más competitivos, claro, y más abiertos a la economía, porque en definitiva esto termina generando impactos, demoras, sobrecostos. Y bueno, yo que crecí con un gen, yo estudié en los 90, así que ya voy delatando mi edad, y en esa época era una época de apertura de Argentina hacia el mundo. Se hablaba mucho de esto de la competitividad, de poder tener acceso a bienes de capital, a insumos, a tecnología, para poder a partir de ahí incrementar y bajar los costos, ¿no? Creo que ese es uno de los desafíos más importantes que tenemos, y quienes trabajamos en comercio exterior, hacemos importaciones, tenemos ese anhelo de contribuir para que las empresas, los proveedores tengan acceso a esos bienes que por ahí no se pueden fabricar en nuestro país, pero sí se pueden conseguir afuera, y ahí está nuestro aporte para traer esos insumos y que no cumplan 2 años, porque claro, he escuchado muchos casos estos, como este, y es muy lamentable que eso haya ocurrido. Por eso creo que estamos en una condición mejor. Todavía no es la ideal, espero que el gobierno todavía tiene que tomar algunas medidas, pero se ha avanzado mucho, ha habido un giro casi de 180 grados en la política comercial de nuestro país, y eso es muy positivo para que la economía pueda crecer, que eso es hacia donde estamos apuntando. Para los que somos neófitos en la materia, ¿qué tipo de dólar tiene la minería? ¿Hay un dólar diferencial? ¿Con cuál se referencian para la importación de determinados productos? ¿O depende de qué se importe? No, hoy todas las importaciones, eso existía, por ejemplo, hace un poco más de un año atrás, donde había un dólar para la minería, un dólar para el petróleo, un dólar para el campo, el dólar soja, claro, claro, porque tenía un mix, un diferencial entre el valor oficial y el valor blue o de mercado. Hoy todo se maneja por el dólar oficial, exacto, para las importaciones y las exportaciones. Y esperemos que, hoy todavía convivimos con el contado con liqui, con el blue, dólar MEP. Esperemos que en algún momento lleguemos a tener un tipo de cambio unificado y no tengamos que andar haciendo cuentas matemáticas, a ver, y negocios financieros, porque esto también afecta a esa parte. Ahora, hay una especulación respecto del dólar oficial. Se habla de una devaluación importante que pueden llegar a hacer. El gobierno dice vamos a seguir haciendo micro devaluaciones de un 0,2% diaria, 0,02% más o menos, lo que le da cierta estabilidad. Pero tienen en el sector miedo de que haya un salto devaluatorio importante para los próximos días, y esto ralentiza algunas importaciones y algunos negocios. Creo que todos tenemos memoria de lo que ha ocurrido en nuestra economía en los últimos años. Entonces, quien se quema con leche ve la vaca y llora. Entonces, uno siempre tiene, y no solamente nosotros, muchos inversores extranjeros miran con mucho detenimiento las medidas del gobierno y están siempre a la expectativa. A ver, ¿realmente ahora va a ocurrir esto? Por ejemplo, ¿el superávit fiscal vino para quedarse o es algo sostenible? Es decir, por nuestra historia reciente de los últimos 70 años, por así decirlo, lamentablemente estamos siempre en el banquillo de acusados, y es difícil, a veces los argentinos nos cuesta tomar decisiones de inversión. La gente de afuera también hace lo mismo, porque dice, no, Argentina siempre ha tenido la fama de incumplidor serial o de devaluador serial. Entonces como que está ahí, hasta diría yo, apuesta, es decir, a ver cuándo, en marzo, en mayo, en julio, en octubre, antes de las elecciones, después de las elecciones. Es decir, realmente es difícil poder planificar inversiones a mediano y largo plazo cuando uno no tiene una cierta certidumbre sobre lo que va a ocurrir. Por ejemplo, invertir en un laboratorio donde uno tiene que comprar
equipos que son costosos, de alta tecnología, es una inversión que uno la hace a mediano y largo plazo, y después mantener la operación de eso requiere una cierta estabilidad macro. En este país eso a veces, en los últimos años, ha sido muy difícil de lograr. Sí. Por eso es que estas microdevaluaciones son miradas con mucha atención en todo el sector, no solamente el minero, el campo, el oil and gas, están todas a la expectativa y a la espera, y bueno, y esperando que realmente, confiando en que la palabra del gobierno se mantenga, porque sin confianza nadie va a poder apostar por la inversión y la producción que genera empleo. Por eso también hay que revalidar a los proveedores que están en la minería y que invierten su plata, que se juegan, que están dispuestos a hacer como lo que están haciendo ustedes, que muchas veces no está tan claramente visto, porque justamente cuando se empiezan a comentar los detalles es donde uno empieza a tomar el peso de las cosas. Claro. Por ejemplo, arrancar con un laboratorio, no tener los insumos, pensar que uno va a vender pero no lo puede vender porque en definitiva ya compró el equipo pero no tiene reactivo, por decir algo, o en el caso de la logística, que tienen que tener millones de otros problemas. Eso hace de que el emprendedurismo sea bastante complejo en nuestro caso. Es muy difícil. Y por ejemplo, contemplando el caso de laboratorios, lo que es medicina, muchas veces los insumos, la gran mayoría de los insumos, tienen fecha de vencimiento. Claro. Entonces, si vos tenés un insumo que te demoró 2 años en llegar, salió de fábrica hace 2 años, te llega acá y capaz que te dura 6 meses. Qué loco, ¿no? ¿Entendés? Entonces, eso a nosotros nos limita bastante, y es frustrante porque es todos los días apostar, invertir, y esto no lo hacemos nosotros con el espíritu de salvarnos hoy. Lo que queremos es tener una fuente de ingreso para toda la gente que está trabajando, y apostando a crecer y dar más fuentes de trabajo, poder crecer nosotros como laboratorio, o sea, apostando a algo que no es para hoy. Vos compras una máquina que te cuesta miles de dólares y no la compras para amortizarla en un año, porque no la amortizás en un año. Por supuesto. Entonces, cuando vos ya tenés la máquina y te está faltando, por decirte, agua, y no sabés para dónde mirar. ¿Qué, de los equipos que tienen, cuál es el equipo más, ponele, caro, más complejo? ¿La ICP? Y hoy en día el ICP. Contarle a la gente qué es un ICP, porque es uno de los equipos que más se utilizan en... Un ICP es a ver si recuerdo la traducción, es plasma acoplado inductivamente. Lo que se hace ahí, se pone una muestra, ¿sí? Una muestra líquida, eso se vaporiza, se nebuliza, y llega a una llama, a un plasma en realidad, que puede llegar a los 10.000 grados, y ahí por la temperatura se excitan los electrones, los iones, y eso repercute en 2 sensores que tiene el ICP, y ahí uno puede determinar qué compuesto o qué componente tiene el líquido ese que se está evaluando. Obviamente. ¿Y en qué cantidad? Exacto, en qué cantidad. Pero obviamente, para poder hacer eso, previamente hay que tener los patrones, por ejemplo, de litio, de cobre, de, no sé, molibdeno, y poder comparar con una curva que uno sabe que contiene. Entonces, el conseguir esos patrones, eso es lo que, como dije al principio, hoy en día ya está mucho más flexible el asunto, y se puede conseguir quizás no con los 180 días que te daban hace un año y medio atrás, pero bueno, sigue siendo mucho el tiempo cuando vos lo necesitas para mañana. Claro. Y hay un historial que siguen, por ejemplo, respecto de la toma de muestra de agua, ¿no? Sí. Para saber si se ha impactado sobre un curso de agua, por ejemplo. ¿Han conseguido registros? ¿De dónde los sacan? ¿Los dan las mismas empresas, la provincia? ¿Cómo trabajan? Bueno, nosotros el histórico que tenemos es propio. Ajá. No tenemos un histórico más lejano desde que hemos empezado a trabajar. Obviamente las empresas sí lo tienen. La minería tiene sus registros desde el primer día que empieza a producir.
Nosotros en nuestro caso tenemos desde la primera muestra que nos llevan, ¿sí? Tenemos un registro que sí podemos ir haciendo un valor histórico de cómo evolucionó, por ejemplo, un pozo, o cómo evolucionó una planta de tratamiento de efluente, lo vas viendo y vas siguiendo el registro histórico de ese lugar que estás estudiando. Claro. En algún momento capaz que podemos hablar de vuelta de lo que es línea de base y otras cosas, dando más para que la gente interprete qué función, qué es cada cosa. Porque muchas veces hay una confusión de pensar que que un parámetro físico-químico, por ejemplo en un curso de agua, no cumple con alguna reglamentación, es contaminación. Y puede ser un parámetro que naturalmente está fuera de... Claro. Entonces lo único que tiene que demostrar la industria, lo que sea, es que no se cambia ese parámetro, no que ese parámetro lo va a bajar. Claro. Pues eso pasó varias veces, entonces es un poco más complejo de interpretar algunas veces ese tipo de cosas, pero sí, eso y eso se informa constantemente. Claro, en todo emprendimiento así minero o qué sé yo, por decirte, si van a instalar un parque solar, vos necesitas saber cuáles son las condiciones iniciales. Claro. Nos tocó hacer distintos tipos de análisis para un parque solar y bueno, vos necesitas saber antes de empezar qué condiciones tenés. Esa es la línea de base de la que habla José. Y después ya cuando empezás a armar el parque solar o la mina, obviamente la misma acción que vos le ejercés al terreno va a tener un impacto sobre lo que originalmente estaba y ahí vas a ir viendo los cambios. Pero bueno, podés tener en un curso de agua, acá en el norte es muy, muy típico, que tengas arsénico y no representa que eso haya sido por el impacto de la actividad humana, sino que ya es propio de la geografía. Claro, exactamente. Bueno, exactamente. Volviendo sobre el tema de lo que originalmente arrancamos, porque independientemente que nos volvemos químicos, ahora vamos a cosas más físicas. Estaba comentando Agustín el tema del impacto que tiene la logística o la infraestructura, previamente, la infraestructura, pero principalmente la logística y todo lo que significa el movimiento. Hoy en día con la minería que tenemos nosotros en el NOA, ¿cuán complejo es armar una logística para llevar insumos, para ir y volver, el tema de los movimientos de camiones? ¿Estás involucrado en eso, Lizardo? Sí, por supuesto. Bueno, desde el 2008, que en el año en que empezamos a trabajar en minería, empezamos a ver un crecimiento exponencial en el flujo de vehículos que suben y bajan a la puna, y evidentemente la infraestructura no está preparada. Y eso redunda en costos. A ver, cuando el precio del litio supera determinado valor, está bien alto, 60, 70 mil dólares, y es como que uno lo tiene en consideración, pero quizás no es tan importante. Con precios más bajos como los actuales, creo que uno de los capítulos dentro de lo que es la matriz de costos del producto, la logística tiene una incidencia importante. Ahí es donde uno empieza a ver cómo hago yo para reducir mis costos logísticos. Y realmente hay parte que la puede hacer la empresa y otra parte que no depende de la empresa, sino que ya es algo inherente a inversión que tiene que hacer en el Estado, en infraestructura de caminos, todo lo que son las rutas nacionales, puentes, inversión en ferrocarril, que para mí es vital. Nosotros estamos en una zona donde obviamente tenemos una distancia al puerto mayor que otras zonas. Por ejemplo, una planta de litio en Chile está 15, 20 kilómetros del puerto. Entonces sus costos logísticos son muchísimo más bajos. Nosotros no, nosotros estamos a 600 o 1600 kilómetros, dependiendo si miramos para el Pacífico o si miramos para el Atlántico, y entonces nuestros costos son muy altos comparado con otras plantas que producen lo mismo que nosotros. Entonces hay que poner un ojo ahí, es clave, porque como les voy a decir, cuando el precio de litio baja, empezamos a ver todos los capítulos de decir, che, ¿cómo hacemos para hacer más eficiente? Por ejemplo, estamos hablando de proyectos como el Bitren, el impacto del Bitren y la posibilidad de traer Bitrenes. Pero claro,
llega a un punto donde uno se topa con la realidad que si tenemos caminos que se cortan por una tormenta fuerte, entonces es como que estamos hablando de viajar a Marte si no podemos tener algo básico. Entonces hay un desafío muy importante, hay un desafío que hay que tomar acción concreta, porque de lo contrario es como que siempre estamos hablando son temas que se van posponiendo en la agenda. Y esto ya es como que ya llegamos a un punto donde no podemos posponerlo más. Que no sé qué más tenemos que esperar, que una planta se quede sin insumos y tenga que parar. Porque para colmo, en el corto plazo no va a encontrar una solución, porque son obras gigantescas, inmensas, Totalmente. Multimillonarias. Totalmente. Y la nación no es muy afecta actualmente a la obra pública tampoco, ¿no? Si bien ha comprometido los fondos para la Ruta 51 y otras obras que ha planteado el gobernador, lo cierto es que hasta que eso que se concrete va a pasar unos cuantos años todavía. Creo que todas las fuerzas vivas de Salta, y digo Salta, pero también lo mismo en Jujuy en un poquito menor medida, y en Catamarca la situación es similar, tienen que tomar cartas en el asunto, porque de lo contrario siempre hay un motivo. Si no es ahora que el gobierno cancela la obra pública, antes era porque no había fondo, y antes sería por otros motivos, y siempre se va pateando, y el problema cada vez se va haciendo más grande. Se hace más grande porque, a ver, les pongo un ejemplo. Todos estamos ansiosos como proveedores de que comience, se dé luz verde a un proyecto de cobre, taca-taca, acá en Salta. El volumen de logístico, de movimiento de materiales, de proveedores, es inmenso. Si hoy estamos con un cuello de botella y problemas importantes a la hora de mantener un flujo logístico de materias primas, de materiales, ¿cómo va a ser si de acá en un corto plazo entra en operación o en construcción ese proyecto? O sea, estamos agrandando. Y por eso digo, creo que ya no tenemos más espacio, más margen para seguir dilatando el problema, que se va agravando porque el año pasado entraron en producción 3 plantas, primero Namine, después Posco, bueno, ahora en febrero Ganfen, es decir, todas esas inversiones se van materializando y hay que hacer que eso sea competitivo. Entonces los caminos, las rutas tienen que estar adecuadas, la inversión en ferrocarril también tiene que estar, y como decía vos, Agustín, estos son decisiones que no se materializan en 3 meses, no, llevan 1 año, 2 años, 3 años, pero en algún momento hay que hacerlo, porque si no, esos 3 años nunca llegan, y es lo que venimos haciendo en los últimos. Yo estoy viviendo en Salta desde el 2016 y uno ve que todos los años está el mismo anuncio, las mismas buenas intenciones. Sin embargo, siempre está en la agenda, buenísimo. O sea, bueno, los diputados hoy tomaron la posición de hablar sobre el tema porque se cortó la ruta casi, no sé, 10 días. Sí, en general somos más reactivos que proactivos, pero es el tema. No sé si vamos a un corte. Sí, señor, vamos a hacer también lo una liberen pausa. Un poco los chicos. Nos dejamos descansar un poco. Y después volvemos con algunas preguntitas más. Dale, pausa, ya seguimos. Muy bien, continuamos en Minería en Positivo, agradeciendo como siempre todos los mensajes y aquellos que se van sumando a nuestras redes sociales y no se pierden de nuestro canal de YouTube. De hecho, activan las notificaciones para cada vez que subimos un nuevo programa. Si es que no lo pueden ver en vivo, no se pierdan ningún detalle. Estamos hablando con Rodrigo y con Lizardo con Z, además, porque me van a retar, me van a decir escribieron mal el título, pero no, ¿por qué Lizardo con Z?
Y hay dos versiones de nombre, así como hay algunos que... Hay dos versiones. Que están, por ejemplo, tengo una amiga que es Ximena y otra y se escribe Jimena. Entonces, bueno, este es Lizardo con Z. Como las Vivianas. Viviana. Claro. Pues Hay con B larga y B corta. Quiero comentarte una cosa, Agustín. Vos Dale, sé que a el día sábado había una gente en las cabañas que tengo yo ahí en Lique, que también estoy haciendo publicidad de paso. Ajá. Y me dicen, vos sé que te vimos en Toronto en el programa de televisión, lo seguimos a Agustín porque Agustín es hermano de mi neumólogo. Sí, mi hermano Federico. Dice, te vimos ahí en la de tu hermano Federico, así que nos ven, que te está esperando todavía, ¿no? Te está esperando está, y no has ido a Lo importante de esto es que no es persona que está en el sector minero y que pudieron ver el tema de la minería y que están interpretando lo que es lo que pasa con la minería, así que bastante interesante, digo, por la gente que se suma y que manda preguntas y cosas. Ahí me llenaron de preguntas de todo. Bueno, si bien nosotros llegamos a un público muy específico, muy interesado en la minería y que está involucrada directamente, hay mucha gente que también tiene la curiosidad y que quiere conocer. Entonces tratamos con nuestro programa de hacerlo lo más ameno posible y por allí preguntando cosas a nuestros invitados que quizás sean muy lógicas, como decir, ¿cómo vamos a preguntar algo tan obvio, ¿no? Pero no todos sabemos. Entonces yo me pongo en ese papel de ignorante, que lo soy bastante en materia de minería, pero para eso lo tengo a José, que es el verdadero experto. A veces por saber tanto, por eso quiero que ahora le contemos a la gente específicamente algunas cositas de detalle, por ejemplo, ¿no? Estábamos hablando justamente de la línea base, por ejemplo, qué es lo que pasa, porque muchas veces la minería trae a definición, en el caso concreto, por ejemplo, la medición de un efluente o de cosas que parece que lo haría solo la minería, pero lo tiene que hacer toda la industria, lo tiene que hacer cualquiera que está dando vuelta. Y la minería, en particular, lo hace con muchos estándares y con mucho control de calidad. Exacto. Así es, ¿no es cierto? Sí, sí, así es. A ver, por ejemplo, en lo que es el tema de control de efluentes, acá la Municipalidad de Salta tiene una ordenanza, la 10.438, que para vos poder habilitar un súper o un shopping o cualquier comercio, te piden que hagas un análisis de esos efluentes y que estés dentro de los parámetros que marca la ordenanza. O sea, la actividad, como decía antes, del laboratorio es transversal a toda actividad humana. Y ahí está el punto de que por ejemplo, un colegio, normalmente los colegios privados a inicio de año siempre le piden un análisis del agua del tanque. Bueno, y eso es también otro tipo de análisis que nosotros hacemos en el laboratorio. Claro. O sea, en nuestro caso es muy amplio el... Sí, yo me acuerdo el caso del brote de salmonela, claro, ¿no? Que usaban para riego de frutas y verduras el agua contaminada del Arenales, ¿no? Y allí se hicieron estudios bioquímicos para determinar la peligrosidad de la contaminación, ¿no? Y evidentemente la mayoría de los casos habían surgido de ahí, ¿no? Y esto es lo que ustedes también pueden hacer. Exacto, ¿no? sí. Bueno, los análisis microbiológicos de agua que nosotros hacemos son bastante completos. Y vemos el caso de salmonela, legionela en algunos casos también, si nos solicitan, o son estudios muy específicos, Escherichia, no sé, te puedo nombrar varios parámetros que se hacen, que bueno, son habituales en el control, principalmente del agua de consumo o de los efluentes. Por decirte, en un efluente siempre vas a tener coliformes, porque bueno, es parte del efluente. Lo podés reducir, que eso es lo que se hace con las plantas de tratamiento, para vos tener dentro de los parámetros que te marca la legislación a la que estés, que tengas que cumplir. Minería tiene una legislación, acá la ciudad de Salta tiene otra, la provincia de Salta tiene otra, depende de a dónde, quién sea el que te controle la legislación que tenés que cumplir. Por supuesto hay un presupuesto mínimo que es lo que establece la nación y a partir de ahí cada una de las jurisdicciones establece los parámetros. Es un poquito complejo muchas veces interpretar, pero es parte del día a día. Claro, sí. Yo tengo acá una pregunta para Lizardo, me mandaron a hacer una pregunta. Dice, Lizardo, ¿se puede explicar cómo funciona el concepto de la última milla? ¿Y qué diferencia de valor hay entre traer algo de Buenos Aires a Salta y de Salta a La Puna? Bueno, me parece una pregunta buenísima porque ahí podemos describir que
la última milla es un concepto de logística que da protagonismo al proveedor local. Por ejemplo, mediante el ferrocarril o empresas de transporte que podrían utilizar Vitren, por ejemplo, podrían llegar a centros logísticos acá en Güemes o acá en la ciudad de Salta, y ahí hacer un transbordo de la mercadería o desenganchar la unidad y engancharla a tractores que estén más aptos para los caminos de la Puna, y ahí ya iría el camión, por ejemplo, a hacer la última milla, se llama el último trayecto más cercano al punto de destino final. Entonces ahí tomaría protagonismo el proveedor local, que la verdad que en logística se valora mucho la experiencia, el conocimiento de la zona, porque a mí me ha pasado trayendo productos de Brasil, productos químicos de Brasil. Obviamente son productos que requieren que los choferes estén entrenados para tratar con el producto en caso de que hubiese algún derrame o un siniestro, porque uno en logística tiene que planificar todo. Pensar que todo va a salir bien, pero también tiene que planificar en caso de que haya algún incidente, porque uno no está en la ruta, uno no está exento de que ocurra algo. Entonces esos camioneros de Brasil vienen entrenados. Sin embargo, no es lo mismo manejar en un terreno llano que manejar en altura, donde todos sabemos que el mal de altura nos afecta a nosotros mismos, que somos de acá muchas veces. Imagínense a alguien que no está adaptado a manejar, a conducir un camión con productos químicos en la altura de la Puna. Entonces ahí el concepto de última milla cobra vital importancia para que existan esa posibilidad de complemento entre grandes compañías de logística que pueden llegar hasta Salta y ahí hacer un transbordo, una conexión con proveedores locales. Claro, más como una especialización, digamos, basada en las condiciones que tenemos acá, sí, y que lo tiene particularmente el proveedor local. Cuando uno planifica logística, uno de los componentes más importantes, además del volumen, el tipo de mercadería, la frecuencia, es también las condiciones geográficas en donde uno tiene que mover esa carga. Entonces nosotros sabemos que la Puna, yo le tengo mucho respeto. Mi mamá es de La Quiaca, entonces yo de chiquito me llevaban a la Puna y yo siempre digo no, porque me descomponía. Después ya cuando crecí ya no me pasaba. Entonces, pero aprendí a tener mucho respeto, porque uno cruza un camino a la mañana y a la tarde, cuando vuelve por ese mismo camino, puede ser que ya no sean mismo las condiciones de manejo, me refiero, porque haya una tormenta de arena o esté nevando. O el Alpapuya, también. Sí, también. Es decir, hay muchas circunstancias. Ni hablar hoy que en los caminos a veces van camionetas que generan una nube de polvo donde es muy difícil conducir. Y toda esa problemática hace de que se necesiten, que el proveedor local tenga la oportunidad, y acá las comunidades locales tienen un protagonismo importante. Te preguntan sobre el costo. ¿Cuál diferencia hay para venir de Buenos Aires hasta acá y desde acá hasta La Puna? ¿Es casi el mismo costo? No, o sea, evidentemente que el desgaste de la unidad, en el caso de un transporte terrestre, es mucho menor desde el puerto de Buenos Aires o de Rosario, Zárate, Campana hasta la ciudad de Salta. ¿Por qué? Porque el desgaste de las unidades que suben a la Puna es mayor, porque evidentemente a los caminos a estar en rompen cubiertas, tren delantero, es totalmente, se afloja todo, todo, es impresionante, porque y más si te agarra un camino con un serrucho que ha tenido poco mantenimiento, todo eso, imagínate, tenés que el desgaste, se te rompen mangueras. Hace poquito y la temperatura debe influir también mucho, totalmente, ¿no? El frío o el calor. Sí, entonces necesitas equipos adecuados, necesitas un mayor recambio de neumáticos. Hace poquito trajimos un convoy de 30 camiones desde Iquique hasta Cosofra, y eran 30 camiones circulando por la ruta, y bueno, 2 de ellos tuvieron desperfectos mecánicos. Es inevitable, entonces tenés que tener repuestos. Es decir, el costo por kilómetro en la Puna es más alto que el costo. Aparte que el motor sufre más en la Puna que en el llano. Sí, bueno, hay menos aire, digamos, para la combustión. Aparte lo estás llevando siempre en primera y segunda para poder... Va forzado. Claro, sí, entonces trabaja más que en el llano. En el llano va tranquilo.
Y ese costo se lo trasladan al contratante. Sí, inevitable. O lo logran absorber. Cuando hablamos de la incidencia del costo logístico en la actividad, inevitablemente va en el precio del servicio. Porque uno tiene que cotizar, y bueno, y ahí por ejemplo es algo que estamos trabajando, en tratar de decir, bueno, ¿y qué componentes podemos reducir del costo del transporte? Bueno, Argentina todavía tiene una restricción para la importación de neumáticos, pero se pueden importar neumáticos. De hecho, para un par de clientes estamos trabajando en la gestión de importar neumáticos para flotas de unidades, cosa de abaratar los costos. Hay que cumplir con un procedimiento que se llama CHAS, hay que hacer certificaciones, pero se puede. Y creo que así como este punto que se pueden importar algunos repuestos, algunos neumáticos y bajar el costo, creo que hay muchas oportunidades. Creo que estamos viviendo eso, en una época donde la posibilidad de importar nos permite acceder a bienes, mercadería, insumos de cualquier lado del mundo que no se producen en Argentina, o si en Argentina se producen, pero acá es mucho más caro por un componente impositivo local también que hay que tener en cuenta. Pero lamentablemente nosotros tenemos que ser competitivos. Ese es el mensaje que quiero transmitir, que para poder ser competitivos tenemos que buscar aprovisionarnos de insumos, materiales que sean más accesibles, porque de lo contrario el costo va a seguir siendo alto. ¿No existe una zona franca minera? ¿No se pensó nunca en una posibilidad así? En algún momento se habló de un parque industrial minero en la zona de Cauchari, pero sin embargo digamos, todavía no se materializó. De hecho, está el polo logístico en Güemes, sí, que también está en desarrollo, pero que en el corto plazo ya se avance más rápidamente, porque la conexión con el ferrocarril es fundamental. ¿Y la zona franca de Palpalá? La zona franca de Perico, perdón. Está activa, está funcionando. Ahí hicimos operaciones también con empresas mineras que necesitaban equipos y se pueden utilizar ahí. En un momento me llegó la duda, que la pudimos resolver, que hasta hace un tiempo, por ejemplo, si una empresa minera utilizaba la zona franca, perdía el beneficio de la ley de inversiones mineras. Bueno, esa normativa por suerte se pudo dar de baja. Claro. Entonces la empresa minera hoy puede utilizar la zona franca como parte de una estrategia logística para también abaratar costos. Claro, un contrasentido total, ¿no? Porque si no todo el tiempo estamos uno ve que hay componentes que encarecen la actividad. Y no, nosotros tenemos que tratar, yo siempre tengo la visión de un NOA que sea que compita a nivel internacional. Claro. Y para poder hacer eso tenemos que tener zonas francas, depósitos fiscales. Hay una empresa acá en Salta que está trabajando muy bien para en breve tener habilitado el primer depósito fiscal acá en Salta. Es decir, hay todo un ecosistema donde hay una parte de infraestructura, otra parte de inversión, están los actores. Todo eso hace que no solamente la minería, porque hablamos de la minería, pero también esto derrama sobre todo el resto de actividades. El turismo también está muy beneficiado con esto. Y claro, ¿no? Claro. Porque al tener muchas rutas, o buenas rutas en condiciones, buena infraestructura. ¿Quién no quiere venir a conocer, por ejemplo, el cono de Arita? Es hermoso, y para eso hay que tener caminos en condiciones, porque uno se corta la ruta. Imagínate, alguien que viene del exterior, ¿cómo le explicamos? Es decir, no vas a poder ir al parte del encanto. Parte del turismo aventura. Nos queda un minuto, José, nada más. Te lo dejo para que cerres con los invitados. Primero, muchas gracias, chicos. Vieron que se pasa rápido y hay muchas cosas para hablar. En general damos vueltas en muchos temas y muchas cosas que son profundas, pero muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Lizardo. Están invitados para cuando quieran, y esto es un programa que trata de mostrar la minería y mostrar cómo la minería derrama valor a la sociedad. Así que bienvenidos y gracias. Bueno, gracias. Yo quiero agradecerles a ustedes la invitación, invitarlos también a que visiten nuestra página web, ahí van a tener toda la cartera de servicios. Y bueno, y también ¿cuál es la página? analyticsnova.com.ar. Ahí está. Ahí está la página, las redes sociales o el WhatsApp, por cualquier duda, consulta que quieran.
en la misma página están todas las formas de contacto con nosotros. Perfecto. Bien. ¿Y Lizardo? En el caso nuestro de lo mismo, nosotros no tenemos página web, pero sí tenemos redes sociales, Nortraders Argentina. Allí está un poco toda la gama de bienes y servicios que prestamos a la sociedad y bueno, siempre con la esperanza y la expectativa de ver a Salte, al noroeste, competir y que se generen fuentes de trabajo genuinas y aportando al desarrollo de la región. Bien, Bueno. gracias por haber venido, muy amables. A Un los dos. placer, Muchas gracias a gracias. ustedes. Bueno, José, nos vamos despidiendo, va a ser Así hasta es. la semana que viene con un nuevo programa. Este es el número 55, ya Ya estaremos en el 55, 56 la semana que viene. Y agradeciendo como siempre a quienes nos siguen y a quienes nos apoyan, especialmente para que podamos estar al aire semana tras semana. Están invitados nuevos auspiciantes. Claro que sí. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que Chao. viene.